comenzar y vamos a orar para abrir este tiempo. Señor, te damos gracias por este día y gracias por habernos traído aquí con bien. Sé con los que vienen todavía en camino para que puedan llegar con bien, para que todos juntos podamos estudiar tu palabra y cantar alabanzas a tu nombre y ser edificados uno por otro y por tu palabra. Guíanos en todo lo que hacemos. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo. Amén. Ok, ahí está. Entonces, ya estamos acercando el final del capítulo 1. Creo que más probable vamos a poder terminar hoy el capítulo 1. La semana pasada estuvimos mirando los párrafos 6 y 7. El párrafo 6 habla de que la escritura es la revelación completa, que no ha de agregar, añadir nada a la escritura, ni por nueva revelación del Espíritu, ni por tradiciones de hombres. Y también que se necesita la iluminación del Espíritu para poder entender de manera salvadora las escrituras. Y el párrafo 7 habla de que no todo es igualmente claro en las escrituras. Hay algunas partes que son más difíciles de entender, pero difícil no quiere decir imposible. Y que personas de todo nivel, tanto los eruditos como los que no lo son, pueden entender el mensaje de las escrituras. Y algunas cosas pueden ser más claras para mí y no tan claras para otro. Entonces, ahí entra la comunión entre los hermanos. Yo ayudo a otro y él me ayuda a mí. Y mutuamente nos entendemos, podemos entender mejor las escrituras. Y dicen que se puede entender usando los medios ordinarios. No hay que hacer algo especial, como un truco especial o algo especial, no. Simplemente leyendo y estudiando se puede llegar a entender. Entonces, ahora el párrafo 8 habla de que cómo se puede entender a las escrituras. Si alguien puede leer el párrafo 8. Sí. Dice, el Antiguo Testamento en hebreo, que era el idioma del pueblo de Dios en la antigüedad, y el Nuevo Testamento en griego, que en el tiempo en que fue escrito era el idioma más generalmente conocido entre las naciones, siendo inspirados inmediatamente por Dios y mantenidos
puros a lo largo de todos los tiempos por su especial cuidado y providencia. Son, por lo tanto, auténticos, de tal forma que en toda controversia religiosa la Iglesia debe recurrir a ellos como autoridad determinante. Pero debido a que estos idiomas originales no son conocidos por todo el pueblo de Dios, que tiene derecho a las escrituras e interés en las mismas, se le manda leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios. Han de traducirse a la lengua común de toda nación a la que sean llevadas, para que morando abundantemente la palabra de Dios en todos, puedan adorarle de manera aceptable y para que por la paciencia y consolación de las Escrituras tengan esperanza. Entonces, el original, como dice el Antiguo Testamento, se escribió mayormente en hebreo. Hay algunas partes, particularmente en el libro de Daniel, que se escribieron en arameo, pero en su gran mayoría se escribió en hebreo. Y eso era el idioma del pueblo de Dios en ese tiempo. Entonces, y lo mismo con el Nuevo Testamento. En ese tiempo, el idioma más conocido, más ampliamente hablado, era el griego. Entonces, se escribió en griego para que todos puedan entender. Y así también el original fue inspirada por Dios y es la última, como la última como si hay alguna duda, una controversia, hay que apelar al original. Bueno, lo que tenemos hoy, los manuscritos, no son necesariamente el original, pero son lo más cerca que tenemos. Dios en su perfecta voluntad ha obrado de esa manera, que los originales no se encuentran, pero tenemos tantos manuscritos, más de 5,000 manuscritos, que se deja bastante claro lo que estaba escrito en el original. Entonces, si tenemos alguna duda, lo que debemos hacer es buscar lo más cerca del original que podemos. Y eso es algo que hemos estado hablando en nuestro estudio de los miércoles. Pero entra un problema. Nosotros no entendemos ni hebreo ni griego. Entonces, ¿cómo podemos entender la Biblia si no entendemos los idiomas originales? Ahí entran las traducciones. Y a través de la historia de la Iglesia, la Iglesia Católica Romana, por un tiempo, no quería que se tradujera la Biblia. Si no sabía latín, griego o hebreo, entonces no tenía acceso. Y así ellos podían controlar y podían decir a la gente lo que ellos querían
decirle y ellos podían decir, esto es lo que dice, cuando realmente no era lo que decía. Pero gracias a Dios, utilizó a hombres como Wycliffe y otros, Tyndale y muchos más que empezaron a traducir la Biblia a los idiomas del pueblo. Y así Dios preservó su palabra y utilizó a esos hombres para que su pueblo pueda leer la Escritura. ¿Alguien tiene algún comentario? Gracias, hermano. Yo creo que debemos de entender o debemos de pensar que hay ocasiones en las cuales no llegamos a entender o a comprender totalmente lo que dice la palabra de Dios. Entonces, primero lo que debemos de hacer es pedir la dirección del Espíritu Santo, rogando sabiduría del Señor. Y otra de las cosas es también acudir con personas que tienen mayor conocimiento de la palabra de Dios. Y aún así, si persiste en nosotros alguna duda o que no entendamos totalmente, yo creo que lo que debemos de hacer es, por fe, creer que es palabra de Dios. Y hay cosas, la misma palabra de Dios nos dice que hay misterios que solamente le pertenecen a Dios. Entonces nosotros confiar totalmente que es la palabra de Dios y continuar adelante en nuestra vida cristiana con fe en nuestro Señor Jesús. Así mismo, utilizar a otros como los que han venido antes de nosotros, como los teólogos del pasado, y ellos pueden ser muy útiles en arrojar luz sobre algún texto. Ellos, los comentaristas, pueden ayudar bastante, pero también nosotros tenemos la responsabilidad de hacer nuestro propio estudio también. Es, ya yo estudié y todavía sigo con la duda o no lo entiendo por completo, entonces voy a ver qué dice otra persona. Puede ser un hermano, tú lo llamas y dices, bueno, yo he estado estudiando este texto y tengo esta duda, y el hermano puede decir, bueno, a mi entender esto es lo que dice. O puede ser que el hermano dice, bueno, yo tampoco entiendo, entonces vamos a estudiarlo juntos. Pero es aprovechar los recursos que Dios nos ha dado, hombres del pasado, como los comentaristas y otros teólogos, y algunos hombres contemporáneos también, que han escrito y nos ayudan. Pero, como usted dice, puede llegar a un punto que, aún después de todo eso, no llega a entender ese texto completamente. Y ahí es donde entra la fe. Tenemos que tener fe en Dios. Y quizás algún día lo entendamos mejor. Puede ser que hay un texto que cuando uno tiene 25 años, encuentra con ese texto y estudia y trata y no logra entenderlo completamente. Y 20, 30, 40 años después, vuelve al mismo texto y es como que lo entiende y uno dice, ¿y por qué no lo entendí hace 20, 30 años?
pero así es como el Señor obra a veces. Y una de las Ajá. cosas importantes que debemos de tener en cuenta es que ya que tenemos una traducción, el llamado es a confiar en la traducción que tenemos y Ujú, porque yo creo que la traducción también está controlada por Dios de ujú, una manera o de otra, pero al mismo tiempo entender de que no podemos ir a un extremo con las traducciones que tenemos, porque hay extremos y eso que debemos de entenderlo. Por ejemplo, la King James, ajá. la Reina Valera ha sido para muchos realmente prácticamente adorada, servida en gran manera. Debemos entender de que la palabra de Dios es realmente inspirada, pero las traducciones no. Ujú, Entonces, eso nos debe nosotros llevar a estudiar, a analizar, a investigar, a profundizar en ella y sobre todo con lo que estamos mirando aquí. Reconocer que hay idiomas en los que fueron escritos originalmente que nos pueden causar ciertas dificultades para entender un verso, un texto, una palabra. Entonces, estudiarla, analizarla en su idioma original, con su cultura, es necesario muchas veces para tener más amplitud ujú, sobre lo que nosotros vemos en la traducción. ujú. Así mismo. Y como usted dice, es no, no pensar en alguna traducción en particular como inspirado. Hay alguna gente que particularmente, como dice con el King James, ellos prácticamente creen que el King James es inspirado, que es la versión en inglés inspirada. Y se aferran a eso. Pero cuando entendemos ese principio, que el original sí fue inspirado, pero las traducciones no, muchas veces podemos comparar un texto en una traducción a otra y a veces, por ejemplo, podemos comparar la Reina Valera con las Américas. Y en algunos textos, la Reina Valera lo traduce de una manera que, que ayuda más. Y a veces las Américas Ujú. ayuda más. Entonces, y puede ser que otra traducción, la nueva traducción viviente o algo así, puede, puede traducirlo de otra manera. El concepto es lo mismo, pero las palabras que ellos han escogido ayudan a entender, a veces arrojan más luz o captan la idea quizás mejor que la Reina Valera. Entonces debemos saber cómo utilizar las diferentes traducciones y no perdernos en el error de pensar que hay una traducción que sea mejor que otra o una traducción que sea inspirada y los demás son no lo son. Bueno, unas palabras también. Ujú, Hay que tener ciertos cuidados por encima de cualquier cosa y esto no invalida lo que tú estás diciendo, ujú, con algunas traducciones que tenemos en la actualidad y las que van surgiendo. El problema es que, como todos sabemos, los idiomas van cambiando, se van transformando y hoy en día, si se fuera a hacer una traducción comenzando desde ahora, tendríamos que tenerle mucho temor por el asunto del lenguaje inclusivo ujú. que hoy está invadiendo al mundo. Exacto. No sé si algunos tienen notificación de lo que es eso, pero es ampliar una palabra, ponerle sinónimos que no existían y con propósito específico para tratar de cambiar al mundo. Ujú, Lo que sucede es que en esos cambios y ese lenguaje inclusivo lo que se propone no es que los hombres se acerquen a Dios, sino alejar más a Dios. Entonces, una traducción con los lenguajes que tenemos hoy en día complica
más nuestra interpretación, Ujú. porque nos obligaría a estudiar mucho más lo que es el idioma original. Tendríamos que ir más al idioma original y ver exactamente qué es lo que esa versión nos está diciendo. Hay varias versiones a las que yo realmente le tengo cierto recelo, cierto cuidado en traducciones que hoy la tenemos, y la invitación es que ustedes lo hagan personalmente, porque sí hay muchas traducciones que son un poquito Ujú. liberales, por decirlo de alguna manera, Ujú. y que están como muy adaptadas al lenguaje moderno, y eso complica mucho más lo que el Señor mismo nos ha querido decir. Ujú. Hay algunas traducciones que podríamos decir que son más confiables. Que, y ese es el valor de comparar traducciones. Porque podemos decir, ok, esta traducción lo dice de esta manera, pero esta lo dice de esta manera. Y a veces, tratando de ser más como moderno, lo que hacen es alejarse o como suavizan También. lo que realmente el texto quiere decir. Y, y ese es el valor de tener varias traducciones que podemos comparar. Y eso nos ayuda a determinar, ok, esta es una traducción que es confiable y esta no tanto y esto para nada. Y eso requiere discernimiento y sabiduría. Por ejemplo, a mí me encanta la Reina Valera, es una de las que más me gusta, y no es que soy fanático de la Reina Valera, pero hay veces que cuando comienzo a estudiar y ver el texto y ver la manera en que lo tradujeron, yo digo, ¿por qué tuvieron que traducirla así? Ajá. Porque entonces tú comienzas a ver con más amplitud lo que significan las palabras en el original, y tú dices, no, pero es que no entiendo. Uh-huh. Ahora, era propio de una época y de un tiempo. Querían llegar a las personas y tenían que buscar la palabra más adaptable, más precisa, y eso muchas veces no ayuda. ¿Entiendes? Cuando queremos buscar la palabra más precisa, a veces confundimos más que lo que en verdad nosotros quisiéramos lograr que se entienda. Uh-huh. Eh, Escuchando acerca del tema, varios meses atrás había, no me llega a la memoria exactamente de quién, pero sí había escuchado de que había que tener cuidado con una traducción y una transliteración. O sea, si cuando yo traduzco un documento, yo tengo que ser lo más fidelina posible al original. Uh-huh. Pero cuando se me da una transliteración, me dicen, lee este párrafo y en tus palabras explica lo que el párrafo dice, yo me tomo la libertad de poner mi opinión o mi idea muy subjetiva Ajá. a lo que yo entiendo que el párrafo dice. Y hoy en día hay muchas transliteraciones que se están circulando como si fuera una traducción, y Ajá. no lo es. Sí. Una persona tomó la libertad de decir, yo creo que el párrafo dice tal cosa, Ujú. o elimina o pone una coma donde no va una coma. Ajá. Es como hay como un rango, diferentes categorías de traducciones. Hay traducciones más formales. Esa es la palabra que estaba buscando. Hay traducciones más formales que van y tratan de ser lo más fiel al original posible, y hay otras que son más como parafraseada, pero es como un rango, estos aquí y estos acá, y hay algunos en el medio, y eso es lo que tenemos que estar consciente
que una traducción más formal quizás sea más difícil de leer. Pero definitivamente tenía que salir el comentario de Ujú. Heidi, porque es necesario hacer la diferencia entre Ujú. transliteración y traducción. Eso es sumamente importante. Ujú. O una parafraseado es como, ¿cuál es la idea principal? Ok, esta es la idea principal, ahora vamos a decirlo de esta manera para que la gente se entienda, pero al hacer eso no es traducción, entonces se puede perder el significado de lo que el Espíritu Santo quería decir originalmente. Dos comentarios. Yo creo que la hermana se refería más a eso, a una paráfrasis. Yo Ujú. entiendo por la transliteración es tomar el original y nada más transportarlo a algo más literal, como la palabra bautizo en el griego. Ajá. Nosotros tenemos la misma palabra casi en español. Para mí eso es transliteración. Cuando yo hago una paráfrasis, yo estoy haciendo la explicación que el pastor Tim está diciendo. Ajá, sigue. Y yo creo otra de las cosas respecto a los idiomas, una de las ventajas para nuestra generación que yo puedo encontrar para toda la iglesia en general, para todos los hermanos, están disponibles muchas herramientas Ujú. en las que yo puedo acudir sin ser un erudito Ujú. o sin la intención de dominar un idioma, porque no necesariamente tenemos que dominar el hebreo, el griego, para poder entender el idioma original. Hay Ujú. al alcance nuestro muchas herramientas, diccionarios, hay sí, Concordancia y todo eso. Sí, Ujú. concordancias, en fin, para poder nosotros tener acceso a lo que vienen siendo los idiomas, y con una herramienta como un léxico, un diccionario, podemos nosotros adquirir ese conocimiento de la lengua, tanto hebrea como aramea y el griego, Ujú. y me da a mí una pauta para poder yo saber lo que esa palabra significa. Entonces, creo que es una ventaja para la iglesia, Ujú. nuestra iglesia. Ujú. o Y hay en los lo general. interlineares también. Exactamente, los Ujú. interlineares. Ujú. Entonces, Y otro ejemplo de una transliteración es letra por letra, es la palabra Jehová. Es una transliteración de la palabra en hebreo que Yahweh, y lo tomaron letra por letra y lo pusieron al español como Jehová, o en inglés Jehová. Bueno, en el siglo VII tuvieron que añadirle letras, Ajá, vocales, los porque en vocales. hebreo Ajá. no hay vocales. Ujú. Pero es lo mismo que estamos nosotros diciendo acá, de verdad, como a veces yo uso la maldad de decirle a los hermanos de que, porque es una maldad, dice, ustedes realmente no conocen más de la escritura porque hay vagancia. Y es verdad, Sí. todas las herramientas están ahí, hay varias herramientas, no hay, como dice el hermano, no tenemos que ser eruditos. Dejémosles eso a los eruditos, gracias a Dios, oremos por ellos, pero nos dan la facilidad para poder llegar al texto, Ujú. que es lo más importante. Y casi todos esos recursos están disponibles electrónicamente. Descargar una aplicación al teléfono o a la computadora y ahí está. No necesariamente tiene que ir a una librería y comprar un tomo del Strong's Concordance o algo así. Ya todo está en la computadora. Entonces,
es hacer el esfuerzo de estudiar, de escudriñar, de indagar para estudiar y aprender. Algo que siempre recuerdo de un pastor que tuve cuando era teenager, y él era una persona muy especial. Todo el mundo lo recuerda hasta el día de hoy. Él falleció hace muchos años, y él era una persona que le gustaba enseñar las escrituras de una manera fiel, o sea, él ponía mucho empeño en eso. Y en esa época nosotros usábamos hacer mucha obra de evangelismo, salir por la casa, tocar de puerta en puerta, y también había mucha confusión con doctrinas en diferentes iglesias. Y siempre recuerdo que a él se le preguntaba que cómo podíamos saber cuál era una doctrina falsa, o cómo podíamos estar apercibidos de que no fuéramos engañados por alguna idea que no fuera bíblica. Y él siempre decía, ustedes no se tienen que preocupar por eso. Tu único problema es preocuparte por saber la verdad. Si tú sabes la verdad, nadie te puede vender un error. Tú vas a saber exactamente que es un error. Y es lo mismo que se hace cuando a una persona le están enseñando a identificar un billete falso. No le enseñan cómo es un billete falso, le enseñan cómo es el verdadero. Yep. Porque un falso puede tener diferentes características. Tú no vas a saber nunca cuáles son todas. Pero si tú conoces cuál es el verdadero, nadie te puede engañar con un falso. Entonces, en cuanto a las escrituras, las traducciones y todo lo demás, hay que poner el empeño para saber dónde está la verdad, primeramente. Eso va a sacar el error del camino. Exacto. Y podemos comparar, ok, esto es lo que dice la Biblia y esto es lo que ellos están diciendo. Entonces, vamos a comparar y podemos entonces ver, ok, esto no combina. Entonces, lo que va de acuerdo con la Biblia es lo correcto. Y como dice Pablo en Primera de Tesalonicenses, es escudriñarlo todo y retener lo bueno. ¿Algún otro comentario o pregunta antes de seguir al párrafo 9? Ok, entonces, bueno, nos quedan como 10 minutos. Quizás vamos a leer los dos, 9 y 10, porque básicamente van juntos. La regla infalible de interpretación de las escrituras la constituye las propias escrituras. Y por consiguiente, cuando surge una duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier pasaje bíblico, que no es múltiple sino único, éste debe buscar en otro pasaje que se expresa con más claridad. Entonces, ese párrafo básicamente dice que si hay un texto que no es muy claro, busca los que hablan más claramente para poder entenderlo. Y que el significado es uno solo. No hay contradicciones. Entonces, no es que la Biblia va a enseñar una cosa en este pasaje y esta otra cosa completamente diferente o opuesto en otro texto. Eso no va a pasar. Y la manera de aclarar las dudas es comparando los textos más claros para poder entender los textos menos claros.
y el 10. El juez supremo y por el que debe decidirse todas las controversias religiosas y por el que debe examinarse todos los decretos de concilio, las opiniones de autores antiguos, las doctrinas de hombres y espíritus particulares y cuya sentencia debe acatar, no puede ser otro sino las Sagradas Escrituras entregadas por el Espíritu. A dichas escrituras así entregadas se reduce nuestra fe en definitiva. Entonces, si hay alguna duda, alguna controversia, es a la Biblia que debemos ir para resolverlo. Si hay que estudiar una doctrina, decir, ok, aquí está la doctrina, ahora vamos a usar la Biblia, compararlo a la Biblia para ver si es bíblico o no. Como Efesios 2:20, la iglesia está siendo fundamentada sobre los apóstoles y profetas. Entonces, ese, como es el fundamento, debe ser la última autoridad, y así es como debe aclarar cualquier controversia. ¿Algún comentario o algún versículo que se cree importante? Bueno, vamos a leer ese texto de Mateo 22, 29. Podemos leer Mateo 22 del 29 hasta, bueno, dice 29 y luego 31 y 32. Podemos leer el 30 también. ¿Alguien lo tiene? Mateo 22 a 29 dice: Pero Jesús respondió y les dijo: Estáis equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios. Y luego el 31 dice, continúo, Tim. Bueno, puede leer el 30 también, para tener todo el contexto. Dice: Porque en la resurrección ni se casan ni son dados en matrimonio, sino que son como los ángeles de Dios en el cielo. Y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo? ¿Continúo? Ajá, el 32. Yo soy el Dios de Abraham y el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, habían unos que no creían en la resurrección y
Y Jesús dice, no, 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 es que ustedes no entienden. A los supuestos maestros de la ley, Jesús decía, ustedes no entienden, no lo están leyendo correctamente. Y él dice, Dios dice que soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Y Jesús dice, Él no es Dios de muertos, sino de vivos. Entonces, si Dios es el Dios de vivos, entonces lo que dice la Biblia sobre la resurrección tiene que ser la verdad. Y hasta el mismo Señor Jesús apeló a las escrituras como la autoridad. En los 2 minutos que nos quedan, ¿algún otro comentario? Vamos a orarte. Sí, vamos a orar, ya que estamos en el tiempo. Vamos a pedir al pastor Billy que oremos. Bendito Señor, gracias Padres, gracias por este maravilloso tiempo donde como iglesia nos concentramos a estudiar tu palabra. Amamos tu palabra escrita y queremos que llegue hasta nuestras mentes de la manera en que tú así lo quisiste. En un mundo como este tenemos dificultades, pero te rogamos a ti, Señor, que seas tú quien estés con nosotros. Y tal como dijo nuestro hermano, muchas cosas tendremos que verla y admitirla por fe. Confiar en que tú tienes el control y en que tú quieres que nosotros tengamos en nuestras mentes lo suficiente y lo necesario para poder alcanzarte a ti. Gracias por la salvación y gracias por los principios que podemos ver reflejados en cada una de estas escrituras. Cuídanos y guárdanos, oh Dios, en el resto de lo que hoy queremos hacer en tu nombre. Que seas tú quien estés con nosotros. En Cristo tu Hijo amado, con gracias, oh Señor, lo pedimos todo con gracias. Amén. Amén.